Bueno, lo que más me impactó a mí fue la unidad de los trabajadores. El hecho de partir primero haciendo suyo el programa de Salvador Allende en el sentido de intervenir las industrias y ponerle al servicio de los trabajadores como un ente social. Masificación de los cordones en todos lados, ya no eran 91 industrias pasadas al área social, sino que ahora eran todas las industrias ocupadas. Entonces era una masificación. Era el momento en donde los trabajadores toman conciencia de clase para sí, se entienden como un grupo social, político, decidor dentro del desarrollo de una sociedad. Eso a mí me dejó loco, porque supuestamente eran los partidos que introducían la conciencia, y ahora esta conciencia se ve hecho colectiva a través de todo el territorio de Chile. Creo que una fecha clave fue el paro de octubre, las definiciones que tomó la derecha para parar el país, quebrarlo, hacer fracasar el gobierno, hizo que los trabajadores agrupados hiciéramos conciencia del momento que vivíamos, hiciéramos un gran esfuerzo para entender que el cordón industrial, por ejemplo, que nos había enseñado en términos de unidad colectiva, se expresara para hacer fracasar ese plan sedicioso de la derecha. Para mí ese fue un momento clave. Todavía lo recuerdo con mucho dolor e intensidad. En los cordones también se daba que no llegaban implementos o herramientas específicas para echar a andar maquinaria. Y la gracia de esto es que los trabajadores y las trabajadoras inventaban herramientas para echar a andar las maquinarias y poder seguir trabajando. Pero el objetivo principal era la defensa de sus fuentes de trabajo, siempre pensando en que era un Chile más digno, que fuera un espacio de participación propia, no que otros los mandaran, que otros los dirigieran, sino que ellos ser dueños de su fuente laboral y de la producción propiamente tal. Cada trabajador se comprometió en unidad a hacer producir para el bienestar de los trabajadores. Primero, para mejorar su situación económica, que por décadas, por años, las industrias, digamos estas que nosotros intervenimos, nunca hicieron posible solucionar los problemas de los trabajadores, y en este minuto la esperanza nuestra es que esta industria pudiera resolver de a poco los problemas económicos y sociales de los trabajadores. No solamente aumentaron la producción, sino que la productividad, hasta lagrimones se me cayeron en ese momento, y gente, era una clase de trabajadores impresionante. Además, no solamente el industrial, porque estaban las tías de los jardines infantiles, sino ¿dónde dejábamos los niños? Las compañeras mujeres, que eran miles y miles, en Yarur, en todas las textiles, la mayoría de esas compañeras mujeres. Cordones industriales tenían un rasgo bastante machista, si yo te lo digo de mi mirada ahora, ¿ya? Porque generalmente estaban dirigidos por hombres, las compañeras eran las compañeras, pero no eran las que tomaban las decisiones propiamente tal. Hay un momento que fue muy emotivo, pero también que nos dio mucha fuerza. Fue cuando el cordón Vicuña Maquena determinó hacer un paro y suspender la movilización de Vicuña Maquena. Hicimos los cortes de la calle, en la calle Ñuble. Y, o sea, desde Ñuble y hasta El Pinar, estaba todo cerrado. Y en ese momento sentí la fuerza del trabajador, sentí la fuerza que teníamos como organización, y sentir que éramos capaces de poder consolidar esas posiciones como un poder pequeño, pero un poder popular. O sea, fue algo que realmente me llenó y me impactó hasta hoy día. En ese momento, indudablemente, existía un empoderamiento de los trabajadores muy fuerte, ¿me entiendes? Y que pasaba indudablemente por los partidos políticos, cada uno tenía el Partido Comunista, el Partido Socialista, pero también por esa orgánica que se estaban dando los trabajadores desde el seno mismo de la fábrica, porque el producto son los cordones industriales. Este es un fenómeno que a mí me impresionó tanto, es decir, ahí vi yo el poder de la base del pueblo, desde la base. Nosotros acordamos hacer una marcha hacia la moneda
de todos los trabajadores del cordón de Vicuña Maquena y logramos desde Aniamata hacia el sur hacer un tremendo desfile en que no solamente iban los trabajadores, también iban sus mujeres y sus niños. Esta fue una emoción y un recuerdo que nunca me puedo olvidar. Por la organización, fundamentalmente, por la orgánica que se daba, la cohesión social, y sabiendo que eran todos trabajadores, eran todos pobres, todos tenían problemas de vivienda, de luz, de agua, o sea, los unían las mismas luchas que ahora también, por las que ahora también se pelea. A mi juicio, la importancia está dada en la medida que nosotros podamos sacar la experiencia y sobre todo entender que los proyectos políticos deben considerar siempre que el final enfrentamiento entre las clases sociales no es político, es militar. Y eso, si no lo tenemos claro en el próximo proyecto político, vamos nuevamente condenados cada 50 años a lo mismo, porque la derecha siempre tiene la capacidad política y militar, que es la que finalmente determina la situación. ¿Cómo marchaba esa gente? Con gritos, pero gritos, digamos, de que esa era su lucha, que eso había que defenderlo, que ese era su gobierno, algunas consignas que a muchos no les gustaba, el avanzar sin transar, todo este tipo de cosas, pero no más que eso, no como hoy día que es diferente. Es tan importante en donde nosotros podamos, desde los cordones mismos, de que es posible y que nosotros ya experimentamos eso, en cuanto a democracia directa y construcción de poder popular desde abajo, desde la base, que tenemos que vincular todo esto para articularnos todos los movimientos sociales en un programa colectivo de poder popular, político, transformaciones culturales, etc. Recuérdate que en Chile lo que hoy día, para que compares ahora, Salvador Allende tuvo el voto del Congreso para nacionalizar el cobre. El cobre lo nacionalizó con los votos de la derecha. De todo y con todo, ¿me entiendes? Eso es hacer la revolución, es quitarle, ¿no es cierto?, a la economía de mercado hoy día no somos capaces ni siquiera de quitarle la AFP a los inversionistas, y nosotros les quitamos el cobre, y eso fue con presión de los trabajadores, no fue un decreto de Allende, eso fue parte de una experiencia fenomenal, ese intercambio que se produjo frente a la crisis de la escasez. Esa experiencia, si hoy se replicara, aprovechando las bondades que tiene el país de manera natural, es sacarle partido a un ascenso en lo político. Digo yo, los cordones industriales lo marcaron tanto que es imprescindible replicar. Una empresa en Argentina que estaba a punto de quebrar, de cerámica, toma en cuenta la experiencia de los cordones industriales y se empeña con sus trabajadores en hacer gestión sin patrón, con la capacidad propia solamente de la clase. Entonces a mí me parece maravilloso que eso se replicara, sería fantástico.